Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cierre definitivo de la refinería. En Urgent-Kert, Aruba, se pueden realizar exámenes para DIMAS. Conductor ebrio arrolló a una familia en Colombia. Comenzó a operar la cárcel El Encuentro en el Ecuador. Telearuba despide a nuestro amigo y colega Manuel da Silva. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes allí en casa hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y como sabemos recientemente el gobierno de Aruba estuvieron también con su homólogo de los Países Bajos hablando sobre lo que trata el cierre definitivo de la refinería, pero también lo que va a ocurrir en los próximos años para lo que trata este tema. La intención no solamente es recibir esta ayuda por parte de Holanda de cerca de 110 millones de florines, pero también empezar también a incursionar en lo que trata la industria renovable, la energía renovable y también la economía circular. Después de casi un siglo de dependencia económica de la industria de la petrolería, Aruba cierra definitivamente un capítulo histórico para abrir el camino para lo que trata el futuro más limpio, que es sostenible e innovador. Durante muchos años, el gobierno de Aruba buscó un nuevo operador para reactivar la refinería y la economía de San Nicolás. Sin embargo, considerando la dirección que ha tomado el mundo, en que la sostenibilidad, la energía limpia y el respeto por el medio ambiente se han convertido en prioridades globales, el primer ministro, el señor Mike Eyman, con el respaldo de su gabinete, tomó una decisión histórica: cerrar para siempre el capítulo del petróleo y destinar el área de la refinería al desarrollo de actividades comerciales, alternativas y ambientalmente favorables. A pesar de que la refinería ya estaba cerrada y que en el pasado intentaron abrirla, pues ya hoy por hoy se da por terminado este capítulo. La industria petrolera cumplió su propósito histórico, pero el mundo ha cambiado y Aruba debe avanzar hacia un modelo económico basado en la sostenibilidad, la innovación y la energía limpia. El plan para el área de la refinería incluye el desarrollo de una zona industrial verde, espacios para la innovación tecnológica y oportunidades de empleo en el sector de la energía renovable y economía circular. Para ayudar a Aruba en esta importante transición energética, el gobierno de Holanda otorgará a Aruba 110 millones de florines y también explorará la posibilidad de brindar apoyo técnico y de conocimiento para sanear esta área. Como sabemos, acá en Aruba, las personas que están tramitando sus permisos en el departamento de DIMAS necesitan como requisito tener algunos exámenes, pues en Urgent-Kert, Aruba es el espacio ideal en donde podrán realizarse estos exámenes. A continuación, la información. Los requisitos son 3 copias de tamaño normal del pasaporte anterior o nuevo, una copia del último sello de entrada a color, documento del VTA recibido en DIMAS a color con el escudo de Aruba visible, visa si corresponde. Si usted está embarazada, traiga el resultado del laboratorio. No tiene pasaporte, puede chequear con nosotros para saber las instrucciones. ¿Requisitos, por favor? Ok, la vengo por acá. Reviso. Si todo está correcto, va a proceder a llenar estos 2 cuadros con su información. La compilación la llenamos nosotros. Si no se acuerda de su número de pasaporte o de su fecha última de ingreso, no es importante, lo podemos llenar después. Al finalizar me va a firmar acá y va a esperar sentada hasta que nosotros la llamemos, ¿ok? Señorita Milowska. Ahora, por favor, me revisa que su nombre, apellido y fecha de nacimiento estén correctas. Si todo está correcto, me firma en la línea de abajo.
Cambiando de tema, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, junto con su unidad IDEA, estarán desarrollando próximamente un nuevo Masterclass, que es un taller totalmente gratis para que las personas puedan aprender mucho más sobre lo que tratan los negocios. Lo importante es que este va a ser el último taller para lo que trata el 2025. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria tiene información sobre el último taller del Masterclass Fase 1 para este año. El próximo año continuarán con la Fase 2 para lanzar su negocio. La importancia de este tipo de talleres es que podrán, por ejemplo, empezar un negocio o comprar una franquicia. Lo que necesitan saber: este próximo 19 de noviembre se estará llevando a cabo este Masterclass de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Será en el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, el edificio Sun Plaza, allí en el segundo piso, Salón 25. El taller se presentará en el idioma papiamento. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia la propiedad de un negocio? Este taller gratuito explorará las oportunidades y desafíos de comprar un negocio o una franquicia, guiado por el señor Dave Martinus, coach de negocios certificados. Los cupos son limitados. Si realmente estás interesado, regístrate hoy para asegurar tu lugar a través del link que aparece en la página de Facebook del Departamento de Asuntos Económicos. No pierdas esta oportunidad de cerrar la Fase 1, planifica tu negocio y prepararte para tu nuevo camino emprendedor. En nuestra ronda internacional empezamos con una tragedia que ocurrió en las últimas horas en Colombia, donde un conductor bajo los efectos del alcohol violó la seguridad del tránsito y arrolló a una familia completa. Lastimosamente, los dos menores de 15 y 6 años se debaten entre la vida y la muerte. Hacia las 8 de la noche del pasado sábado 8 de noviembre, mientras vecinos departían en una cuadra del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, bastaron tan solo 4 segundos para que la vida de una familia entera cambiara radicalmente. Los más afectados con este impresionante accidente ocasionado por un taxista en estado de embriaguez fueron dos menores de edad, Martín y Estefanía Arturo Torres, de 7 y 15 años de edad, y quienes hoy se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital Santa Clara de la ciudad. Esta otra cámara de seguridad muestra la gravedad del brutal impacto. La mayor de los hermanitos presenta muerte cerebral, según lo que hasta el momento les han informado los médicos a sus padres. Carol Estefanía, ella sufrió lesiones personales muy fuertes. A ella, por el golpe, quedó cruzada entre dos motos, lo que fue, y por el impacto le destruyó como tal toda la pelvis, está totalmente fracturada. Por otra parte, sus costillas le perforaron también los pulmones, causándole una hemorragia. Y el más pequeño de la casa, Martín, registra una leve respuesta neuronal, pero su pronóstico sigue siendo muy crítico. Martín rebotó de la casa al andén, lo cual le abrió el cráneo en ese momento al niño, también sufriendo lesiones personales en sus costillas, en su caderita y en sus rodillas. Y en este momento, aunque tiene visos de actividad cerebral, también los neurólogos dicen que es muy probable de que también tenga muerte cerebral. En total, 11 personas resultaron lesionadas producto del impacto. 5 pertenecen a una misma familia, incluidos los dos menores de edad y otra de sus hermanitas que ya está fuera de peligro, una prima y su esposo. Jessica también sufrió lesiones personales muy fuertes en su cadera, sus piernas están rotas y también en el tabique. Ella está en el Hospital del Norte. Estamos esperando a que entre en cirugía y todo salga muy bien. Estaba también su esposo, que gracias a Dios él fue el que menos sufrió como tal impactos. Varias de las personas que estaban en la barbería contra la que terminó el taxi también fueron trasladadas a hospitales. ¿Ustedes recuerdan la fatídica noche de Halloween, el 31 de octubre, en donde dos sujetos agredieron a un joven en Bogotá, en Colombia, causándole la muerte? En primera instancia habían detenido a uno de los autores, sin embargo el otro se encontraba prófugo de las autoridades. El día de hoy se entregó, sin embargo indicaron que supuestamente él no aceptó los cargos. A las 7:10 de la mañana de este lunes se presentó voluntariamente a la URI de la Fiscalía del barrio Canapote en Cartagena el joven de 23 años que, según las autoridades, habría participado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre en Bogotá. Ya tiene materializada su captura, ya le leyeron sus derechos en presencia de la defensa y del Ministerio Público.
La abogada de este hombre desmintió que su cliente haya estado huyendo de las autoridades. Que tiene su arraigo familiar en esta ciudad. Se ha especulado mucho de que salió huyendo, no, él vino donde su núcleo familiar primario, sus hermanos, su papá, su mamá, a eso vino. Yo creo que ustedes así lo han entendido desde un principio, que el mismo papá desde un principio ha señalado la importancia de presentarse ante la justicia y aclarar la situación de lo acontecido. Eso hizo. De inmediato el joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en el barrio Crespo, donde se hicieron los actos urgentes. Básicamente llegó en compañía de sus abogados defensores, somos dos quienes estamos frente a la defensa. Igualmente el acompañamiento de la Procuraduría de Cartagena, quien ha estado muy cerca al tema, y obviamente con el conocimiento de la Fiscalía y el CTI, quien se ha encargado de esos actos urgentes. Este joven de doble nacionalidad colombo-venezolano es el mismo que se observa en este video grabado por uno de los testigos el día de los hechos. Aquí se escucha la súplica de Jaime Esteban Moreno. Observen cómo la víctima y su amigo levantan las manos como gesto de rendición. El hoy capturado e imputado por homicidio Juan Carlos Suárez se abalanza sobre la víctima. Minutos después, y con Jaime Esteban en el piso y su amigo de espalda, este hombre de negro con orejas de conejo y quien se acaba de presentar a las autoridades, se abalanza por detrás, tumbándolo al piso y sin darle tiempo de reaccionar. El muchacho quiere aclararlo, quiere afrontar su proceso como debe ser de cara a la justicia, esperando recibir eso, justicia. En videos de cámaras de seguridad de un local comercial en Puerto Rico quedó registrado cómo dos sujetos entraron violentamente a un local comercial y no solo se llevaron el producido del día, pero también distintos productos de la tienda. Allí su comunidad exige una investigación ante esta situación. En vídeo quedó captado el momento en el que dos individuos rompen los cristales de un negocio en Caguas en horas de la madrugada del domingo. Un restaurante barra que lleva generaciones establecido y que con mucho esfuerzo continúa manejando Don Charlie. Rompieron un cristal en un lado, ¿verdad? En el lado hacia la avenida del negocio. Entraron hacia el negocio, rompieron la puerta frontal del negocio, brincaron el counter y se llevaron dinero ¿verdad? Del pago, dinero en efectivo, de las cajas registradoras y un dinero que tenemos para el pago, ¿verdad? de las transacciones de máquinas de entretenimiento. Adicional a eso, unas botellas de licor y pues de camino se llevaron unas cervecitas para el camino. Entre el dinero en efectivo y los daños provocados, Don Charlie estima las pérdidas en sobre $10,500. La luz está cara, las compras están caras y de pronto viene gente a robar. Cada vez más cuesta arriba poder tener un negocio propio, ¿verdad? Por las circunstancias, ¿verdad?, que está viviendo el país completo, no solamente los comerciantes, pero nos ha tocado sobrellevar la carga económica del país y adicional a eso, pues los problemas que estamos teniendo con relación a la criminalidad. No te puedo decir nada malo, ¿verdad?, de por lo menos en mi caso con relación a que vinieran los agentes a hacer la investigación y todo ese tipo de cosas, pues fueron muy diligentes, ¿verdad? Son muchos los que frecuentan la lomita de Charlie y aún estaban sorprendidos y decepcionados de que algo así hubiese ocurrido. El día de hoy ha sido un día importante en el Ecuador, pues empezó a operar una de las cárceles de máxima seguridad conocida como El Encuentro, en donde están llevando a los privados de libertad más temerosos. Según lo que han indicado, la intención es que estas personas, estos reos, puedan estar allí evitando que se fuguen. Su edificio ni siquiera se ha visto totalmente terminado de manera pública, pero ya entró en funcionamiento. La cárcel, denominada por el gobierno como del Encuentro, en Santa Elena, recibió este lunes a los primeros presos, todos de alta peligrosidad y antes recluidos en otras prisiones del país. La operación fue vía aérea. En la comuna Juntas del Pacífico, donde se ubica este complejo, se observó el vuelo de helicópteros. El gobierno por ahora maneja con mucha reserva la información sobre los traslados. Hemos tratado de manejar la información por temas de seguridad, justamente para precautelar el traslado. Pero para este traslado, ¿qué es lo que debemos ver? Obviamente, nadie de los que están en La Roca o en los diferentes centros penitenciarios quiere llegar a esta cárcel de máxima seguridad. Se acabó esa vida que tenían, que dejó el pasado, por supuesto, donde hacían lo que querían en las cárceles.
donde nunca pusieron un centavo en el centro penitenciario. Hoy están en una cárcel de máxima seguridad donde se acabó la comunicación. Televistazo pudo confirmar que 23 prisioneros de Machala, 40 de Esmeraldas, 16 de Cotopaxi y un número indeterminado del complejo carcelario de Guayaquil ya están en la cárcel de máxima seguridad. En redes sociales, el presidente Daniel Noboa aseguró que en total fueron enviados 300 reos. En una noche mágica se llevó a cabo la edición número 20 de los 40 Music Awards, en esta oportunidad en España, allí premiando la música latina. Diego Borbolla nos tiene el informe a continuación. Fue una noche marcada por las emociones aquí en Valencia, España, cuando se entregaron los premios, los 40 Music Awards en su edición número 20. El escenario estuvo marcado por las sorpresas, por las emociones, pero también por los premios tan anhelados. Los detalles a continuación. En una noche de gala llena de color y emociones desbordantes, se celebró la edición número 20 de los 40 Music Awards Santander en el Roig Arena, en Valencia, España, por primera vez. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Rosalía estrenó Reliquia en vivo, uno de los temas de su nuevo álbum Lux. Estoy muy contenta, sí, estar aquí, venir a cantar. Me ha sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas. Además, la cantante española se llevó el Global Icon Award, mismo que recibieron Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán. Sentí una culpa que no era mía. Toda mi rutina la hago como si fuera la primera vez, o sea, me vuelvo a subir al escenario como si fuera la primera vez. En la categoría España destacaron cantantes como Rels B, con el premio a Mejor Artista Urbano, y Aitana, quien ganó el premio a la Mejor Artista y también a la Mejor Gira con Metamorfosis Season. Tengo mucha presión de mí misma, no de la industria, porque se portan genial conmigo, pero yo me meto mucha presión a mí misma para que todo salga lo mejor posible. En la categoría Global Latina, Fate se llevó el premio a la Mejor Gira con Fastest Tour. También brilló el colombiano BL al obtener el premio del Mejor Álbum Latino con Borondo y la Mejor Colaboración Urbana con Nicky Jam por el tema Yeka. Y la banda colombiana Morat se llevó el premio a Mejor Artista o Grupo en Directo. Estamos muy felices de estar en España. Estos premios siempre son una dicha venir, que sean en Valencia, además después de todo lo que ha pasado, después de lo que pasó el año pasado. La argentina Emilia triunfó con el premio a la Mejor Artista o Grupo Latino, además del premio a la Mejor Canción Urbana con Blackout. El cantante puertorriqueño Mora también engalanó la noche con el premio a Mejor Artista Urbano. Yo, para hacer música que sea para mí, pues tengo que sentirla. Entonces aprovecho de todos esos momentos vulnerables. Y el venezolano Danny Ocean fue reconocido por la Mejor Colaboración Latina con el tema Imagínate, junto con Capo. Yo creo que ya le tengo más gusto a las caídas que a los éxitos, hermano, la verdad, porque uno aprende, el éxito es muy fugaz. Así brilló la gala de los 40 Music Awards 2025 desde Valencia, España, con música internacional que hizo vibrar el escenario para tocar corazones en todo el mundo. Recordar que esta entrega de premios se realizó justo a un año de que impactara aquí en Valencia, España, la Dana, provocando severas inundaciones. Así que las familias que pasaron por ese trago amargo pudieron disfrutar de la música en esta noche de gala, los 40 Music Awards Santander en su edición número 20. Yo soy Diego Borbolla para Telaruba. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Cómo evitar consumir noticias negativas que nos afectan la salud mental? Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y sieta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushitera, Bancune y Banyuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Futuro, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado
con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Argentina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Conectividad con la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, con lo que día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa' felicidad. The Florin Card Cashback di CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback di CMB te donava extra espaço financeiro e te recompensava para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback di CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que a través de redes sociales, medios de comunicación, consumimos una gran cantidad de noticias que en ocasiones pueden ser noticias negativas y que afectan nuestra salud mental. Sin embargo, a esto tiene un nombre específico, pero ¿cuáles son los síntomas y cómo poder trabajar? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se ha convertido en una forma de llenar el tiempo y a veces la gente no se da cuenta cuánto tiempo pasa frente a un dispositivo. Desafortunadamente, el doom scrolling se ha convertido en una práctica muy común y poco saludable en nuestra sociedad. El psicólogo Adam Borland de la clínica Cleveland dice que estar constantemente viendo contenido perturbador y que causa ansiedad en redes sociales afecta la salud mental. Demasiada exposición puede causar estrés, aumento de la ansiedad, bajo ánimo, problemas para dormir, irritabilidad e incluso puede llevar a problemas en el hogar o trabajo. Las personas se quejan frecuentemente de perder largos periodos de tiempo deslizando en sus teléfonos porque se vuelve adictivo. Para dejar el doom scrolling, Borland recomienda empezar con la conciencia, enfóquese en el momento presente, establezca límites saludables de cuándo usar y no usar sus dispositivos. Monitoree las páginas que sigue y cómo afectan su humor y niveles de estrés y ansiedad. Indica que podría ser hora de dejar de seguir algunas de esas cuentas. Tenga un sistema de apoyo compuesto por personas que puedan ayudarle durante un momento difícil. Y finalmente, suelte su dispositivo. En cambio, llene su tiempo con el ejercicio, salir a tomar aire libre o enfocarse en una actividad creativa. Es importante recordar que usted tiene una opción en todo esto. Tiene una opción sobre a cuánto contenido perturbador se expone. Y al tener esa opción, eso viene con un sentido de control. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este hombre que es ilusionista en los Estados Unidos y demostró cómo el atuendo tan famoso de Mary Poppins, su niña lo recreó con su famosa sombrilla. El ilusionista estadounidense Justin Flom, reconocido por sus impactantes trucos y con casi 3 millones de seguidores en Instagram, sorprendió a todos con el disfraz que preparó para su hija. La niña se convirtió en Mary Poppins, el clásico personaje de Disney que vuela gracias a su paraguas, y lo hizo de una forma realmente mágica. El video muestra cómo su hija desciende desde una planta de la casa a otra mientras sostiene el icónico paraguas. Para lograr el efecto del vuelo, el mago construyó un sistema de poleas y sogas que permitió recrear la escena sin riesgo. Según se ve en la grabación, el dispositivo estaba cuidadosamente asegurado y la niña contaba con una cuerda adicional que le unía al mecanismo. La publicación superó las 220 millones de visualizaciones y según se pueden ver, las imágenes también se viralizaron. Mientras muchos calificaron el truco como el sueño de todo niño, otros cuestionaron si la maniobra era completamente segura.
llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y un hombre después de 82 días de estar internado en el hospital a causa de una complicación en su salud, se reunió con su amigo fiel, su perrito. Miguel, un vecino de Catriel, Río Negro, estuvo 82 días internados en una clínica tras sufrir un shock séptico, parte de ese tiempo en terapia intensiva. Durante toda su recuperación no pudo ver a su perro Simón, su compañero inseparable desde hace más de 10 años. El reencuentro entre ambos, registrados en su video por su hija Camila, conmovió a los usuarios en TikTok. En las imágenes se ve a Miguel saliendo de la clínica en silla de ruedas y a su perro corriendo directo hacia él apenas cruza la puerta. El animal salta, mueve la cola sin parar y se lanza sobre su dueño, que lo recibe con una sonrisa de alivio. Mi papá ingresa por una neumonía y luego a los días un shock séptico. Lo intuban y permanece 15 días entubado. Tuvo momentos en terapia, momentos en sala común y regresa también a terapia. Allí la joven explicó que durante esos días lo que más le dolía a su padre era estar lejos de su amado Simón. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Coiman Aruba. Miembros pro de Coiman, tomen nota, pues para mañana miércoles 12 de noviembre recibirán un bono de gasolina de 25 florines con su compra de 200 florines o más en Coiman. Si aún no eres miembro, acércate a uno de los representantes de Pro en Coiman de lunes a viernes con tu identificación y una copia de tu registro de Cámara de Comercio para inscribirte y disfrutar de los beneficios exclusivos de los miembros Pro de Coiman. Para más información, comunícate al WhatsApp 568-1629. El día de hoy, con profundo dolor y tristeza, despedimos a nuestro gran amigo y colega Manuel da Silva. El cortejo fúnebre junto con su familia estuvieron acá pasando por las instalaciones de Telearuba. Con profundo pesar despedimos a nuestro querido amigo y colega Manuel da Silva. Su partida deja un vacío enorme en nuestros corazones y en nuestro equipo de trabajo en Telearuba, pero también nos deja el recuerdo imborrable de su calidez, compromiso y alegría. Agradecemos profundamente todo lo que compartió con nosotros, su profesionalismo, su amistad y su ejemplo de humanidad. Que su memoria nos inspire siempre a dar lo mejor de nosotros como él lo hacía cada día. Hoy recibimos con profundo respeto la visita del cortejo fúnebre de nuestro querido compañero Manuel da Silva junto a su familia en las instalaciones de Telearuba. Fue un momento de gran emoción y recogimiento en el que todo nuestro equipo pudo rendirle un último homenaje y expresarle el cariño y la admiración que siempre sentimos por él. Agradecemos sinceramente a su familia por permitirnos acompañarlos en este difícil momento y por compartir con nosotros la despedida de alguien tan especial. Manuel siempre será parte de la historia y el corazón de Telearuba. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen en la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.